Mi nombre es Mateo Suárez, soy estudiante del curso de Diseño Experimental con el profesor John Jairo Gómez en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UCA. En este video vamos a ver un ejemplo de prueba T para muestras pareadas. Para ello vamos a resolver un ejercicio que fue tomado del libro Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, exactamente de la página 385, ejercicio 10.105. Dice: se lleva a cabo un estudio en el Centro de Medicina Veterinaria equina de la Universidad Regional de Virginia en Maryland para determinar si la realización de cierto tipo de cirugía en caballos jóvenes tiene algún efecto en ciertas clases de células sanguíneas del animal. Se toman muestras del fluido de 6 potros antes y después de la cirugía. En las muestras se analiza el número de leucocitos de glóbulos blancos después de la operación. También se midieron los leucocitos preoperatorios. Los datos son los siguientes. Aquí observamos el número de leucocitos que se encontraron antes y después de la operación de cada potro evaluado. Todos los valores van por 10 a la menos 3. Dice: utilice una prueba T de una muestra pareada para determinar si hay un cambio significativo en los leucocitos con la cirugía. Entonces, para poder resolver el ejercicio, reconstruimos la tabla, donde solo añadimos dos columnas más, donde en esta columna ponemos las diferencias que hay de los leucocitos encontrados. Y estas diferencias, ¿cómo se ponen? Restándole este valor a este valor, o sea, los leucocitos después de la cirugía y antes de la cirugía. Y por último va la sumatoria. Y en esta columna van estas diferencias elevadas a la 2. Y por último la sumatoria de estas diferencias. Más adelante nos daremos cuenta por qué hicimos esto. Entonces, de acuerdo al enunciado del ejercicio, realizamos la pregunta, que es: ¿hay un cambio significativo en los leucocitos en los potros con la cirugía? Lo que nos lleva a formular las hipótesis, donde la nula nos dice mu de la diferencia igual a 0, o sea que se espera que no haya un cambio en la diferencia de leucocitos después de la cirugía. Y la alterna nos dice mu de la diferencia diferente a 0, o sea que si hay una diferencia de leucocitos, pero esa diferencia puede ser menor o mayor a la normal. Para iniciar con la solución de los datos, calculamos a t, y t es igual a el promedio de las diferencias sobre la desviación estándar s sub d sobre raíz de n. Para calcular el promedio de las diferencias, hacemos la sumatoria de las diferencias sobre n, el número de muestras, que es 6, y esto nos da 2.90. Después calculamos la desviación estándar s sub d, que esta la hallamos con la sumatoria de las diferencias al cuadrado, 106.94, menos n, o sea 6, por el promedio de las diferencias elevado a la 2, 2.90 elevado a la 2, sobre n menos 1, 6 menos 1. Y todo esto dentro de una raíz, que esto nos da 3.36. Ya cuando hallamos el promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias, reemplazamos estos valores, que pues nos da 2.90 sobre 3.36 sobre raíz de n, 2.45, y esto nos da 2.11. Entonces, para determinar que si hubo un cambio de leucocitos, establecemos un alfa del 0.05, que esto es igual a decir a una probabilidad del 95%. Entonces, como estamos hablando de un ejercicio de igualdad y de diferencia, o sea, de dos colas, un límite inferior y un límite superior,
pues tenemos que hallar la región de rechazo. Para hallar esas regiones de rechazo, partimos este alfa en dos, alfa medios, que es 0.025. Y para calcular estos límites, pues nos vamos a la tabla de Student y con un alfa del 0.025, n-1, que es 5, nos da los límites inferior y superior, que son 2.57, negativo y positivo en cada extremo, y así hallamos las regiones de rechazo. Como ya habíamos calculado AT, que eso nos dio 2.11, podemos ver que nos dio en la región de aceptación, o sea que no hubo un cambio de leucocitos después de la cirugía. Eso es la interpretación, o sea, se acepta la hipótesis nula con un alfa del 0.05. La hipótesis nula nos decía mu de la diferencia igual a 0, o sea que no hubo cambios de leucocitos. Y podemos concluir que no hay evidencia para decir que hay un cambio significativo en los leucocitos en los potros con la cirugía, con una confianza del 95%.